Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá Agropecuario con Carlos Segura Foster. A comer plátano, se ha dicho. Dice el ministro de Agricultura que lo que hay es mucho plátano, que bueno, no nos quejemos del arroz ni nos quejemos de lo otro, que hay plátano, ¿verdad? Cuéntenos, pues ahora yo sí veo mucha queja porque estoy mirando a los habichueleros de San Juan de nuevo protestando. Porque no le llega la semilla, porque le deben, y hay 800 millones de pesos que le deben a otro igual. Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bienvenido. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, señor, la hora que sea. Yo quiero oponer un poco de comentario sobre la exaltación del ministro de Agricultura y los plátanos, porque hoy es el Día Internacional del Arroz. Sí, señor. Óyame, Día 31 Día de octubre. Internacional del Arroz, que es el principal alimento, no solamente de los dominicanos, sino el principal alimento de la humanidad, el que come la mayoría de los seres humanos. Y ese arroz hoy está atravesando una situación en extremo difícil, porque después de una exitosa gestión de los gobiernos del PLD, como ha sido costumbre cada vez que gobiernan el equipo que nos gobierna hoy, todos los avances echan para atrás. Recuérdate cómo avanzamos en 96-2000 y como desde el 2000 al 2004 nos pusieron al mismo nivel de cómo lo encontraron. Bueno, en el Día Internacional del Arroz yo tengo que reflexionar por la gran preocupación, incertidumbre que hay, no solamente de los productores, principalmente los pequeños y medianos, sino de los productores en sentido general, de los industriales que procesan el arroz, de los comerciantes que tienen que participar en la cadena y fundamentalmente el consumidor que está comiendo el arroz más caro de toda su historia. Entonces yo tengo que decirlo con cifras para que la gente entienda. A mí me gusta, ahorita tú me recordaste que mi mamá me decía metrico, a mí me gusta medir las cosas. Cuando se firmó el acuerdo de ERECAT, que no fue una firma, sino nosotros nos adherimos a un acuerdo ya firmado entre Centroamérica y Norteamérica. Exacto. Ya después que el tren estaba prendido, antes arrancaron y dijeron, si no se monta rápido se van a quedar, entonces nosotros nos montamos para no quedarnos fuera. Por eso se llamó DR-CAFTA, porque era el CAFTA. Entonces, aquí el país produjo en el 2004, específicamente el año 2004, año calendario, enero-diciembre, 8.3 millones de quintales de arroz. ¿Qué año? 2004. 2004. Hace 20 años. Hace 20 años, es decir, ellos que habían encontrado ese 8.3 lo dejaron. Recuerda aquellos que quemaron campo de arroz, porque había demasiado, que había que exportar. Dejaron la producción en términos reales 8.2 millones. Por suerte volvió el PLD a gobernar. Y el PLD en los 8 años de gestión encabezado por Leonel Fernández llevó la producción de 8.2 millones de quintales a 10.8 millones de quintales. Le agregó 2.600.000. 325.000 quintales promedio anual que se mantuvo. Y se mantuvo la oferta en los niveles adecuados para satisfacer la demanda. Aquí apenas las importaciones eran el consumo de una semana. Pero si fue exitoso el crecimiento para enfrentar la cuestión del arroz en los gobiernos del PLD con Leonel, mucho más exitoso fue en el periodo PLD de Danilo Medina. O sea, del 12 al 20.
porque de 10.8 millones que lo encontró Danilo Medina, lo llevó al año 2019 a 14.1. Un aumento anual promedio de 525,000 quintales, que era mayor al crecimiento de la demanda año tras año. Al extremo de que las necesidades de importaciones se mantuvieron exactamente en que el acuerdo del DRCAT obligaba a un contingente, se mantuvo que con ese contingente se podía satisfacer, junto con la producción nacional, la demanda en un 100% y siempre había un stock de consumo de 2 meses. El contingente era exactamente el consumo de la población dominicana para una semana. La mayor importación de arroz para satisfacer la demanda ascendió en los gobiernos del PLD a 22,000 toneladas métricas, que es exactamente lo que se consume en una semana. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? Que en vez de seguir el ritmo de crecimiento que ellos encontraron, porque la población va aumentando, que era de 500,000 más o menos. El año pasado, la producción en vez de 14.1, que era en el 19, bajó a 13,500,000 quintales. En términos reales. 600,000 quintales menos. Y 300,000 menos que en el año 2018. Wow. Y este año, según todos los estudios, la producción apenas superará los 13 millones de quintales. Es decir, más de 1 millón menos que en el 2019 y más de 700,000 pesos menos que en el 2018. ¿Cómo han podido mantener la situación de la demanda? Este año la importación del arroz de 22,000 toneladas que ellos encontraron va a superar las 160,000 toneladas. Están contentos los exportadores y los importadores. Exacto. También. ¿Y sabes lo que significa 160,000 toneladas? El consumo de 2 meses. Wow. Se multiplica por 8. Una semana te multiplica 8 semanas, que son 2 meses. Esa es la realidad que ha creado este gobierno. Porque en definitiva, y nosotros que hemos compartido desde el inicio de este gobierno, yo creía mucho al principio que era ineptitud, inoperancia, pero fue un deliberado propósito de hacernos depender de las importaciones. Porque ¿cómo se explica que por lo menos no mantuvieran lo que ellos encontraron? Exacto. Por eso yo he acuñado la frase de buen plano el país que ustedes encontraron en el 2019. Exacto. No me lo dañen. Si no me hacen más cosas, no me lo dañen. Ni siquiera me lo mejoren. Déjamelo igual, como dice un español. Entonces resulta y viene a ser, ya estamos hoy, 31 de octubre, Día Internacional del Arroz. Estamos exactamente a 2 meses de la entrada plena del acuerdo de DRCAT, lo que quiere decir que aquí ya a partir de enero entra libre de arancel o con arancel cero todo el arroz que la gente quiere importar, sea necesario o no sea necesario. Simple y llanamente, yo voy a traer el arroz. Entonces, aquí alrededor de 30,000 productores, entre pequeños y medianos, de lo que sí es más o menos de 100 tareas, están al borde del colapso o la desaparición. ¿Cuántos productores? 30,000 productores. Oye, es mucho. Aquí tal vez suscitan con el acuerdo. ¿Cuánta gente depende de esos 30,000? Más de 300. Habría que... Entonces, esa incertidumbre que hoy se vive con el principal alimento. Y yo no quiero desperdiciar la oportunidad. ¿Sabes que esa gente se han especializado en decir que este es el gobierno que más cuarto
le ha dedicado a la producción y al Banco Agrícola y la cuestión. Pero mire para qué, porque mucha gente me pregunta. Yo repito, el arroz es el principal alimento de los dominicanos y del mundo. Pero mire lo que ha pasado. ¿Con qué se come el arroz? Con habichuela y pollo, ¿verdad? Claro. O con habichuela y pollo. Claro. ¿Con qué se come el destino otros? El otro no se sabe ¿Con qué se come eso? No, Bueno, pues no ¿qué se resulta? sabe ni siquiera si se come. ¿Qué resulta? Que el financiamiento del arroz en el primer trimestre de este año fue prácticamente muy inferior al de el destino otros. Y eso mismo pasó en el trimestre abril-junio. Mira que la barra azul es el arroz, Sí, la roja es el otro. sigue. El arroz, yo repito, se come con habichuela y pollo, pero el otro no se sabe con qué se come. Bueno, enero-junio, que son los trimestres, fue el de electoral. Ahí brilló el otro por encima de todo. Sí, claro. Pero vino julio-septiembre. Y mire Y usted, entonces ya pasó arroz se invirtió. y otro. Porque, ¿con qué yo tengo que relacionarle el otro? Con las elecciones. Con las elecciones, porque Periodo eso fue en el electoral. periodo electoral. Claro. Esta es otra gráfica que yo quiero. Aquí está lo que se desembolsó para arroz y lo que se desembolsó para otro. Estamos hablando de desembolso y cobro. Lo mismo abril-junio. Igual, claro. Y vuelve a la normalidad julio-septiembre. Claro, se invierte. Entonces, resulta y viene a ser que mira cómo sucedió con la cantidad de préstamos, enero-junio, mire la población, el pico, cómo se eleva, en febrero, elecciones municipales, Claro. Y en junio. y en mayo, Sí. elecciones congresionales Y presidenciales. Claro. ¿Con qué tengo que asociar ese salto de canguro que dio en esos 2 meses? Con las elecciones. Claro. Bueno, pero esas son la cantidad de préstamos. Las instituciones al servicio. Esas son la cantidad de préstamos. Mira aquí la barra de los cuartos. El monto de dinero. Mira cómo se elevan los montos. Y mira el tremendo salto que da en junio. Wow. Para lograr una reelección inmerecida. Un triunfo inmerecido. Que permita que yo tenga el poder absoluto en todos los poderes del Estado. Claro. Y Entonces, que hasta intente una reforma fiscal que era realmente un crimen. Esa situación, Ramón, es lo que realmente la población tiene que entender de la poco confiable que son estas autoridades. Porque he traído lo del arroz porque es el día del arroz. Sí, claro. Pero lo mismo ha pasado con la habichuela, con el pollo, con todo. Para usted igualar el destino de los otros. O vamos a utilizar otra figura que dicen mucho más. La sucursal de San Domingo, que está aquí en el Distrito Nacional, sí, claro, y que prácticamente el Distrito Nacional no tiene área de producción agropecuaria, pero sí tiene área en la provincia de Santo Domingo. Para usted contar la cantidad de préstamos y el monto de los préstamos otorgados en la sucursal de Santo Domingo, en donde el otro es más común, usted tiene que juntar la cantidad y los montos de los préstamos de 18 sucursales. O sea, de 18 provincias prácticamente. Bueno, porque realmente hay provincias que tienen más de una sucursal. Más de una. Por ejemplo, la provincia de Duarte tiene 3 sucursales, para citar una que fue de la... Entonces, a 2 meses del DR Carta, que ya lo que hace es
que lleva al libre comercio total los remanentes que quedan de arroz, leche y pollo. Y no pongo énfasis en el pollo, porque el pollo viene entrando a este país libre de arancel desde el primer semestre del año 2021. Desde que llegaron. Y después con la ley. Y lo de la leche se ha quintuplicado la importación. Y lo del arroz se ha multiplicado por 8. Entonces el propósito, no de la ineptitud, sino del propósito deliberado de disminuir la producción nacional para hacernos depender de las importaciones. Claro, lo que le pasó a Puerto Rico y lo que le pasó a Haití también. Y ese es el drama. En Haití acabaron la producción. Y por eso hoy en día resulta más difícil conseguir un préstamo en el Banco Agrícola para los pequeños y medianos productores que encontrar una muela de gallo. Sí. Esa es la realidad, Carlos, que tenemos aquí de unas autoridades que en definitiva no fueron ineptos, no, llegaron con el propósito de destruir la producción nacional para hacer nuestro país dependiente de los importadores, para que ellos, que son sus adláteres, sus enllaves, sus amigos, sus allegados, se sirvieran con la cuchara grande. Mientras hoy los productores producen menos, los comerciadores, a pesar de que importan más, ganan menos. Porque eso es otra parte de la historia que quiero contarte. Recuerda que nosotros los contingentes, las necesidades pocas de importaciones lo hacíamos a través de subasta. Exacto. Que le dejaron al gobierno en 8 años 12,000 millones de pesos para arreglar caminos y apoyo a los productores. Ahora se han duplicado y quintuplicado las importaciones. No se hacen las subastas, pero dicen los importadores que a ellos les convenía más la subasta. Y el costo del arancel que había que pagar, porque ahora las importaciones les salen más caros y el gobierno no recibe un cheque. Entonces yo creo que esa cosa que yo le he dicho muchas veces, yo tengo que repetirlo, porque los hechos son los hechos, porque todo eso que yo muestro son las publicaciones oficiales. Y los éxitos del PLD no podemos borrarlos con las mentiras que ellos esparcen, pero mucho menos podemos permitir que se olviden. Nosotros tenemos que sentir el orgullo de los gobiernos del PLD, que son los verdaderos hacedores de riqueza de nuestro país. Y por eso, con los logros y los éxitos que hemos tenido en el fortalecimiento de nuestro partido a través de las decisiones de nuestro 10º Congreso, me tienen a mí con la euforia de que definitivamente en el 28 vuelve el crecimiento, el progreso y el bienestar de los dominicanos, porque vuelve a gobernar el PLD. Tú me dejas una preocupación y yo estoy seguro que le dejas la preocupación a mucha gente, porque importamos más, pero los precios no bajan. Los precios siguen igual o superiores. Y además de eso, ahora cuando entre el DR-CAFTA, que entra en enero, alguna gente podría decir, bueno, pero ahora todo el que quiera podrá importar arroz, entonces habrá mucho arroz y por lo tanto mucha oferta. Y por lo tanto, mucha oferta para la misma demanda, bajarán los precios. Pero ese es el allante, ¿verdad? Sí. Explícame. Ese es el anzuelo que le pusieron a Haití, que le pusieron a Puerto Rico. Exactamente. Te doy un gustico adelante y después te clavo la daga. Pero déjame darte un efecto de la reducción de la producción nacional. ¿Qué ha producido de entrada? La pérdida de empleo. Con relación al 19, en la producción agropecuaria, hoy hay alrededor de 60,000 empleos menos que lo que había en el 2019. Pero te lo voy a decir en términos relativos, que también es importante. El empleo en la zona rural
en la producción agropecuaria, llegó a ser de 10.8% entre los años 2014 y 2019. ¿Sabe cuánto representan hoy en día los empleos de la zona rural o en la agropecuaria? 7.3. Wow. Es el principal aspecto para destruir la producción. Pero vamos con lo otro. Aquí se ha importado arroz de Sudamérica, principalmente de Uruguay y Brasil y Argentina. De Estados Unidos, porque es nuestro principal suplidor, pero también del Asia. El del Asia, porque a pesar de la distancia, sale más barato. Tailandia, Vietnam, de China. Entonces, aquí se da un menjurbe, porque cuando el arroz se disparó, que llegó a 50 y 60 pesos, hubo que hacerle el amaraco de que había bajado. Y no fue que bajó realmente, sino que a consecuencia de reducirle la calidad al arroz que se estaba vendiendo, simularon que había un precio más bajito. La misma teoría que aplican los panaderos. Te hago el pan más chiquito, con menos levadura, pero te lo vendo al mismo precio. Bueno, aquí no vendieron el arroz a 40 pesos, pero en vez de 5% de grano partido, entre 10, 15 y hasta 20% de grano partido. O 80% de arroz de producción nacional con una mezcla de arroz asiático, de arroz norteamericano, suramericano, que me permitiera a mí vender con una ganancia adecuada y mantener de manera ficticia. Aquí, el éxito de la producción, nosotros lo logramos porque en el 14, las autoridades del sector convencimos a nuestro presidente, que fue el verdadero estimulador, porque nos dijo, vamos a resolver esta situación, porque la queja que tengo es que la semilla ya ha degenerado mucho y hay que crear nuevas variedades. Lo que pasó con la piña. Exacto. Lo pasó con la piña, que le traímos a la MD2. Claro. Bueno, pero como estamos en el arroz, déjame hacerte el arroz. Sí. Nosotros contratamos uno de los 5 mejores genetistas del mundo, que conciencialmente dominicano, Federico Cuello. Y yo recuerdo en la reunión que el presidente puso énfasis, y eso nos lo transmitía a las autoridades, que había que generar una variedad de arroz que fuera buena en el campo, buena en el molino y buena en la paila. Es decir, que produjera mucho al productor, que le produjera mucho también al molinero y que le gustara al consumidor. Ese es el mensaje de tierra, claro, molino y paila. Bueno, eso lo logramos. Mira, el crecimiento sostenido, claro, llegamos a 14.1 en un momento que el consumo no llegaba a 12 millones. Esa es la realidad. Pero ¿qué va a pasar ahora? Poco a poco se va a ir introduciendo. Recuerda que he dicho otras veces que no hay mayor problema con el gran productor y con las buenas marcas de molino del arroz, porque gusta más que el importado. El nuestro. El nuestro, pero tiene un precio más alto. ¿Qué resulta? Si usted va introduciendo a precios más bajos, como han venido, arroz, el que no tiene poder adquisitivo para pagar 60 pesos por una marca premium, va a comprar el que se lo sigan vendiendo a 40 pesos. Van a ir cambiando el hábito de consumo y el gusto de la gente. Y en cuestión de una quinquenio o una década, aquí se olvidará del buen gusto del arroz dominicano para, en definitiva, comer el arroz más barato. El arroz que sea. Entonces, es imposible, por una cuestión de condiciones,
en un país de las llanuras que tiene Argentina, que tiene el Brasil, que tiene Estados Unidos, o la eficacia del Uruguay o de los asiáticos, que nuestros pequeños y medianos productores con menos de tarea, si no cuentan con el apoyo de las autoridades que les permitan reducir el costo de producción, puedan subsistir. Y el dominicano, el pequeño y mediano, que ha pasado de comer 3 veces a 2 y a 1, y a veces hace un convite en el barrio, se olvidará de comer arroz. Habrá que hacer como nos hacían a nosotros cuando muchachitos, agarrarnos por las orejas. Para ver a Dios. Para ver a Dios comiendo arroz. Lamentablemente. Así es. Dejémoslo ahí, porque además no podemos alargarle mucho el trabajo a Eric, que está muy contento en estos últimos días. Y yo quiero decirle a él que yo me alegro de su alegría. Que siga contento. Pero que no nos borre del círculo de sus amistades. Claro que sí. Pero realmente quise poner mucha énfasis en la cuestión del arroz, porque en un momento en que debieran estar haciéndose anuncios a favor de los productores de arroz, salta el ministro de Agricultura que no coman plátano, que hay muchos plátanos. Sí. Pero resulta que el plátano que hay también tiene problemas del sabor, porque el que hay en abundancia es el FIA. Para usted hacer un plátano de verdad de lo que usted come, el mangú, usted tiene que juntar 3, 4 de esas dagas. Claro. Hay muchas unidades de plátano, pero no mucho plátano. No mucho plátano. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.